Ok, bienvenidos. En esta ocasión estaremos conversando sobre el encuentro entre Chile y Paraguay correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de este Grupo A correspondiente a la Copa América jugada en Brasil. Este encuentro se celebrará el día de hoy, 24 de junio, en horas de la noche. Para este encuentro vemos un partido bastante disputado, bastante aguerrido y parejo. Un encuentro en el que ambas selecciones que vienen jugando, vienen demostrando un fútbol bastante desplegado y bastante inteligente. En el caso de Chile, si revisamos sus primeros encuentros, vemos que en la primera fecha se enfrentaban contra quizás la líder de este grupo o la potencia de este grupo, como lo es Argentina, en el cual tuvieron un encuentro que comenzaron perdiendo y luego pudieron en el segundo tiempo empatarlo, quedando en un resultado de 1-1 y dejando unas estadísticas que quizás tuvieron un poquito más la posesión de balón y que estuvieron muy parejos en las llegadas al arco y en los remates. En los remates sí estuvo un poco menos remate en la selección chilena, pero que en las llegadas al arco estuvieron bastante parejas y en la posesión de balón quizás un poco mayor. Entonces, en este empate vemos una buena selección chilena, una selección que le pudo jugar de tú a tú a una de las favoritas como lo es Argentina. En la segunda fecha vemos que la selección chilena se enfrentaba a la boliviana y en esta ocasión pudieron ganarle con un gol en el primer tiempo a la selección de Bolivia, dejando una alta posesión de balón, un buen dominio de juego, unas bastantes llegadas al arco, pero que quizás no pudieron concretarse en una sola oportunidad, ganando por la mínima y dejando una solidez defensiva al no permitir goles en contra. En su tercera jornada, la selección chilena se enfrentaba a una selección fuerte como lo es la selección uruguaya. En esta ocasión fue un juego bastante disputado, un encuentro en el que dejaron un empate a 1 y unos números quizás un poco favorecidos a la selección uruguaya, pero que a pesar de eso estuvo quizás la misma paridad demostrada en el marcador se vio en el campo de juego. Entonces vemos que es una selección chilena bastante sólida en nivel defensivo y quizás todavía le falte desplegar un poco su nivel ofensivo para conseguir esos triunfos un poco más tranquilos. Y aparte de eso vemos que es una selección bastante inteligente en el que han podido ir sumando en cada uno de esos tres encuentros, si bien han logrado 2 empates, pero estos 2 empates han sido contra selecciones de bastante nivel y contra selecciones que son rivales directos para esta clasificación de la fase de grupo. Y en cuanto al encuentro contra la selección de Bolivia, en el que quizás Chile tiene un poco de mejor equipo, pudieron llevarse un triunfo quizás por la mínima, pero un triunfo que le dieron sus 3 puntos para posicionarse en una buena posición en esta tabla de grupos. En cuanto a la selección de Paraguay, en su primer encuentro vimos que le pudo ganar de manera quizás un poco cómoda a la selección boliviana, dejando una altísima posición de balón, una buena llegada de remates al arco y de remates en total, pero que al comenzar perdiendo tuvieron que reponerse y tuvieron que acomodarse para ese segundo tiempo en el que pudieron voltear ese marcador. Entonces vemos una selección que tiene un buen despliegue ofensivo y que en lo defensivo ha venido trabajando esos errores que quizás cometieron en ese primer encuentro. En cuanto al segundo encuentro, vemos que la selección paraguaya en la segunda jornada no disputó ningún encuentro, estuvo de descanso, y en la tercera jornada la selección paraguaya se enfrentaba a la Argentina. En esta ocasión vemos que perdieron 1-0, pero que fue un encuentro bastante disputado, con una buena posesión de balón para la selección paraguaya, pero que tuvieron pocas llegadas al arco, solo tuvieron 2 y no pudieron concretar ese gol que los llevara quizás a un empate y posteriormente buscar un triunfo, pero no fue así, no pudieron marcar ningún gol. Entonces si bien vemos en las estadísticas que tuvieron
quizás bastante paridad, pero en el marcador no pudieron lograr ese triunfo. Entonces es una selección paraguaya que tiene un buen orden futbolístico, que estuvieron jugando la Argentina de tú a tú, pero que les faltó ese plus para poder empatar o llevarse o buscar ese triunfo. Entonces, si revisamos la tabla de posiciones para ver la necesidad y la ubicación que tienen estos dos equipos de cara a los octavos de final, vemos que la selección chilena se encuentra en la segunda posición con 2 empates y un triunfo y 5 puntos logrados con una efectividad o un diferencial de goles positivo de +1. En cuanto a la selección paraguaya, lo vemos que se ubica en la tercera posición con un empate y una pérdida, con 2 partidos jugados, un partido menos que la selección chilena, y que esto le suman 3 puntos y un diferencial de goles positivos de +1. Entonces, si bien vemos, ambos están en la necesidad de conseguir ese triunfo para buscar esa clasificación ya a los octavos de final, pero que quizás con un empate a cada uno les alcanzaría, incluso un poco más a la selección chilena, para ya asegurar su pase a los octavos de final. Entonces, viendo la paridad que han tenido estos dos equipos, viendo la manera con la que han venido jugado y su nivel futbolístico que han demostrado, el orden defensivo y la inteligencia a la hora de buscar los encuentros, de saber identificar las oportunidades y saber guardar resultados, entonces en esta ocasión para estos equipos vemos un pronóstico de un empate, quizás en un partido bastante disputado, bastante aguerrido, pero que están bastante nivelados estos equipos. Entonces por esta ocasión vemos un empate el día de hoy entre Chile y Paraguay.